Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí y presentar esta tarde a alguien de casa y a alguien tan reconocido como el doctor Nieto. Brevemente, para los que no tengan el gusto de conocerlo, el doctor Nieto es ingeniero químico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente hizo una parte importante de su carrera en los Estados Unidos. Primero obtuvo la maestría y el doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana, y posteriormente estuvo como postdoctoral en una instalación del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es bastante importante, como es el Laboratorio Nacional de Argonne. ¿Sí? El doctor Nieto obviamente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además recién incorporado al centro, se incorporó al centro en el 2008, en el 2010 recibió el premio de joven investigador por parte del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, podríamos hablar más cosas de la trayectoria del doctor Nieto, pero pues yo creo que lo importante aquí ahora es que él nos dé a conocer algo de lo que está trabajando en este momento. Doctor Nieto, adelante y gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Salgado. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este seminario departamental de Zicata Querétaro. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre uno de los proyectos en los que he estado involucrado más recientemente y que tiene que ver con la innovación en el ciclo de combustible nuclear. Y básicamente voy a enfocar la plática a por qué necesitamos hacer innovación en el ciclo de combustible nuclear y el cómo, es decir, en nuestra propuesta de innovación al ciclo, digamos, convencional de combustible nuclear. No puedo dejar de reconocer la contribución muy importante de mis colaboradores de la Universidad de Texas en Austin, en el Instituto para Estudios de Fusión, los doctores Swadesh Mahajan y Prashant Palanju son mis colaboradores en este proyecto, y también José Humberto Salazar, ex alumno, ya ex alumno de doctorado de Zicata Querétaro, que también tuvo contribuciones muy importantes al proyecto. Bien. Entonces, ¿cómo va a estar estructurada esta plática? Les voy a hablar 5 minutos muy brevemente sobre lo que es energía nuclear, porque me podría pasar horas y horas platicándoles al respecto, pero no es el objeto de esta plática. Entonces, les voy a dar una vista de ojo de pájaro sobre la energía nuclear. Me voy a enfocar un poco más a lo que es el ciclo del combustible nuclear y sus diferentes implementaciones. Cuáles son los problemas que presenta el combustible nuclear tanto en front-end como back-end. Ya en la plática veremos a qué nos referimos con eso del front-end y el back-end. Nuestra propuesta de solución o nuestra propuesta para contribuir a la solución de esos problemas del ciclo de combustible. Y pues una sección ya para concluir y hablarles sobre lo que nos depara el futuro en cuanto a este proyecto. Bien, pues vamos a hablar muy rápidamente de lo que es la energía nuclear. Como ya les decía, pues es un tema extenso, pero pues vamos a tratar de dar una breve introducción simplemente para ponernos en contexto, ¿no? Entonces, el principio físico de la energía nuclear básicamente es la colisión entre un neutrón, que es una partícula del núcleo atómico, colisionando con un núcleo, ¿sí? Un neutrón aislado colisionando con un núcleo. A la hora de esta interacción, normalmente lo que ocurre es que se va a formar un núcleo compuesto, es decir, este neutrón se va a incorporar aquí al núcleo, va a formar el núcleo compuesto, y una vez formado el núcleo compuesto pueden suceder varias cosas, ¿no? Y les voy a hablar de las 3 principales que pueden suceder. La primera es que este núcleo compuesto sea estable, y si ese es el caso, entonces esto se queda así, tal y como está. Esto puede convertirse en un núcleo que es radioactivo
y entonces comenzará a emitir radiación, ya sea beta, alfa o gamma, para tratar de transitar hacia un estado estable. Y una tercera opción, pues es que esto sea tan inestable que no baste con el relajamiento por emisión de radiación, sino que simplemente esto se fragmenta, ¿no? Se divide en fragmentos más pequeños, y este proceso se le llama fisión. Y durante este proceso de fisión, la masa de estos productos es menor que la masa de los reactivos. Entonces, hay una aparente violación de la conservación de masa, y esa masa que nos falta pues, es realmente la que aparece en forma de energía liberada a la hora de que ocurre la reacción nuclear, y ese es el origen de la energía nuclear. Entonces, normalmente lo que tenemos es que no ocurre una sola vez, sino que tenemos una reacción en cadena, donde aquí tiene neutroncito, le pega, y por cada neutrón incidente, si se fijan en la figura, pues salen dos, y esos dos le pegan a otros dos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí una reacción en cadena, que lo que va a provocar es que estos eventos de partición del núcleo, cada uno generando una cierta cantidad de energía, pues se repitan millones y millones y millones de veces, tantas veces que no se puede expresar con un prefijo. Y es que el número de neutrones que andan por aquí volando, pues crece como 2 a la n. Entonces, hay una multiplicación muy rápida de los neutrones, y entonces si hay varios núcleos en la vecindad para poderse fisionar, como estos que ven aquí, pues la liberación de energía pues también va a crecer de manera muy, muy rápida, ¿no? Exponencialmente. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra reacción nuclear en cadena. Para que esto ocurra, no todos los materiales son susceptibles de ese tipo de interacción. Entonces, en el contexto de las reacciones nucleares de fisión, que es el proceso que acabamos de ver, pues hay dos tipos de isótopos de interés. Uno de ellos es el material físil. El material físil son aquellos isótopos, aquellos núcleos que son susceptibles de fisionarse y que liberan energía cuando se absorbe un neutrón, ¿sí? Entonces, hay ciertos tipos de núcleos que cuando absorben un neutrón se fisionan liberando energía, pero no todos, ¿sí? Solamente ciertos núcleos tienen esa propiedad. O más bien, pues deberíamos hablar de que la probabilidad de que ocurra ese tipo de interacción es mayor en ciertos núcleos. Y hay otro tipo de isótopos, otro tipo de núcleos que se les llama fértiles. Y un núcleo fértil o un isótopo fértil es aquel que cuando absorbe un neutrón libre se convierte en un núcleo físico, ¿sí? Y entonces ese núcleo físico, si llega a otro neutrón, pues le pega, se fisiona y libera energía. Entonces, tenemos dos tipos de isótopos, los isótopos fértiles y los isótopos físicos. De manera natural, solamente existe un material físil, y ese material físil es el isótopo de uranio 235. Y entonces, es por eso que el uranio pues, es la materia prima que se utiliza para la generación de energía nuclear. Es el combustible, ¿sí? Es el recurso natural del cual podemos obtener la energía nuclear, el uranio, ¿sí? Y en particular, pues nos interesa un isótopo de uranio, que es el uranio 235. Y respecto al material fértil, pues existen dos que son sumamente abundantes en la corteza y que también son naturales. Uno es el uranio 238, que de acuerdo con esta figurita que ustedes ven acá, cuando absorbe el neutrón, pues nos forma eventualmente plutonio 239 y ese isótopo es físico. Y el otro es el torio 232, que también cuando absorbe un neutrón, por medio de una cadena de decaimiento radiactivo, eventualmente nos lleva a la formación de uranio 233 y ese también es físico. Entonces, estos dos sí se pueden usar para la fabricación de combustible nuclear.
el material fértil no se puede usar con ese propósito. Si nosotros dejamos que la reacción nuclear ocurra de manera descontrolada y que la reacción en cadena, que les mostré hace un rato, proceda sin ningún tipo de freno, pues se pueden liberar cantidades gigantescas de energía, ¿no? Cantidades enormes de energía, y pues ya hemos sido testigos de qué ocurre cuando tenemos las reacciones nucleares sin control, ¿sí? Básicamente en un dispositivo bélico de tipo nuclear, pues lo que estamos haciendo es llevar a cabo una reacción nuclear, pero sin ningún tipo de control para que la energía se libere de manera descontrolada. Por otro lado, también ya hemos aprendido a llevar a cabo este tipo de reacciones en sistemas donde nos permite tener un muy buen control respecto a qué tan rápido está procediendo la reacción de fisión, y es gracias a estas reacciones nucleares controladas que existen las centrales nucleoeléctricas, ¿sí? Donde ya hemos aprendido los principios físicos detrás del proceso de interacciones de corte nuclear y los usamos para un propósito benéfico, ¿no? Que en este caso es la generación de electricidad. Entonces, a final de cuentas, pues básicamente esta es la anatomía, digamos, de una generación eléctrica por vía nuclear. Aquí estoy mostrando los dos tipos más comunes, que es un reactor de agua en ebullición, donde aquí tenemos agua, el agua se pone en contacto con el material nuclear, que debido a las reacciones nucleares está caliente. Ese calor provoca que el agua que está aquí se evapore, genere vapor a alta presión, a alta temperatura, y mando eso a una turbina, y la turbina ¿sí? Eso es en el reactor de agua en ebullición. En el reactor de agua presurizada tengo dos circuitos de agua. Un circuito que pasa por el reactor donde el agua nunca cambia a fase de vapor, siempre está líquida, y para que eso se pueda conseguir, pues implica que el agua en este circuito está presurizada, ¿sí? Pero el agua presurizada la podemos elevar a una temperatura muy por arriba de la temperatura normal de ebullición, y por lo tanto la puedo poner en contacto con este otro recipiente donde el agua está, digamos, a presión atmosférica, y hacerla hervir en un circuito secundario. Entonces a este reactor se le conoce como un reactor de agua presurizada, porque el agua que está dentro del reactor nunca cambia de fase, siempre está líquida, pero la tenemos que tener a alta presión para permitir que su temperatura sea superior a los típicos 100 grados centígrados a los cuales tenemos ebullición de agua, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre los dos tipos de reactores, pues es este equipo que se conoce normalmente, típicamente como generador de vapor. ¿Cómo está la generación nuclear actualmente alrededor del mundo? Pues tenemos 430 reactores nucleares en operación, y estos 430 reactores generan alrededor de 367 gigawatts eléctricos. Es decir, tenemos una generación en promedio de 850 megawatts eléctricos por reactor. Y aquí vemos la evolución del número de reactores y de la capacidad instalada, y acá lo tenemos dividido por área geográfica. Bien, entonces, ya que más o menos entendimos cómo está la generación nuclear, pues hablemos un poquito del ciclo de combustible, ¿sí? Entonces, primero voy a tratar de aclararles estos conceptos del front-end y el back-end. Entonces, cuando hablamos del front-end del ciclo, el front-end se refiere a las operaciones que tienen que ver con el suministro de combustible a un reactor nuclear, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que le llamamos el front-end. Y el back-end, pues tiene que ver con el manejo de los efluentes del combustible de un reactor nuclear. Ahorita vamos a hablar respecto a cómo se generan estos efluentes y en qué cantidad, ¿no? Entonces, ahorita voy a usar esta diapositiva simplemente para resaltar que cuando hablamos de front-end, hablamos de lo que tiene que ver con la fabricación de combustible, y back-end se refiere a lo que tiene que ver con el
manejo del combustible cuando ya está gastado. Entonces, como lo mencioné anteriormente, nuestro recurso natural para generación de energía nuclear es el uranio. De manera natural, contiene más o menos 99.3%, básicamente 93% de uranio 238, 99.3% de uranio 238 y 0.7% de uranio 235. Recuerden que el uranio 235 es el relevante, ¿sí? Es el que realmente nos sirve para llevar a cabo las reacciones de fusión que dan origen a la potencia nuclear. Es un elemento bastante común en la corteza, es 40 veces más abundante que la plata, 500 veces más abundante que el oro. Y el reto, al igual que para la mayoría de los minerales, pues es encontrar depósitos que permitan una explotación rentable, es decir, que el precio de venta pues sea superior al precio de extracción. Si me sale más caro extraerlo que venderlo, pues no va a ser ningún tipo de negocio y entonces no va a haber ningún tipo de incentivo para poder, digamos, explotar ese recurso natural. Si me gasto más dinero en sacarlo de la tierra que al precio al que lo puedo vender, pues no es ningún tipo de negocio. Entonces, a nivel global se distribuye en todos los continentes, pero los depósitos más grandes están concentrados en básicamente 3 países, que son Canadá, Australia y Kazajstán. Son los 3 países que concentran la mayor parte de las reservas. Y pues hay diferentes minerales en la naturaleza que tienen un contenido importante de uranio. Entonces, estos minerales pues son nuestro recurso natural para poder llevar a cabo, para hacer realidad la generación nuclear. Entonces, como todo metal, pues una cosa es tenerlo ahí encerrado en una piedra y otra pues ya tenerlo listo para utilización. Entonces, el uranio, al igual que muchos otros metales, pues tiene que someterse a un proceso que se conoce como beneficio, ¿sí? Es un proceso metalúrgico que implica básicamente quitar todo lo que no es el metal de interés del mineral y concentrarlo. Entonces, el proceso no es muy distinto a lo que se hace con otros metales, a la extracción metálica de otros elementos. Básicamente, el mineral fuente se va a triturar. El triturado se se somete a un proceso de lixiviación con ácido sulfúrico y mediante una separación por fase orgánica se logra recuperar el uranio. El uranio ya presente en la fase orgánica se extrae mediante un proceso, se recupera mediante un proceso de extracción por solventes, y el producto final es un polvo de óxido de uranio que tiene un color amarillo muy intenso, como lo pueden ver ahí, y en el argot de la industria nuclear les gusta llamarle a esto yellow cake. Entonces, si oyen el término yellow cake, a lo que se refiere pues, es al óxido de uranio que viene directamente del beneficio del mineral de uranio, pero aún no está listo para ser utilizado dentro del reactor nuclear, porque el yellow cake no es más que la materia prima que vamos a utilizar para fabricar el combustible. ¿Sí? Toda la historia todavía no termina, ¿no? Apenas va a empezar. Entonces, este es el proceso, el yellow cake es el resultado del proceso del beneficio del mineral de uranio. Entonces, el uranio natural, como ya lo mencioné, contiene 0.72% del isótopo físil, que es uranio 235, pero para ser funcional, el material del combustible tiene que tener entre 3 y 5% de material físil. ¿Sí? Esto es por, requerimientos en cuanto al balance de neutrones dentro del reactor. No tenemos mucho tiempo de profundizar en, bueno, ¿por qué lo necesito a estos niveles? ¿No? El caso es que estos son los niveles requeridos de material físil, entre 3 y 5%, y por lo tanto,
El yellow cake, tal y como viene de la operación de beneficio, pues no me conviene porque trae un contenido muy bajo de material físico, ¿no? Que es el contenido natural. Entonces tengo que someter a esta materia prima a un proceso de enriquecimiento, que es la elevación del contenido de uranio 235, ¿sí? Y bueno, hay dos tecnologías que son muy populares para llevar a cabo esta operación. La primera es por difusión. Básicamente tenemos una membrana y como el uranio 235 es ligeramente más pequeño que el uranio 238, entonces puede pasar por ciertas membranas donde el uranio 238 no pasa y así consigo hacer la separación. Y la otra tecnología bastante extendida, de hecho la de difusión ya prácticamente no se aplica. En la actualidad la gran mayoría de las operaciones de enriquecimiento se hacen con centrífugas, ¿sí? Con trenes de centrífugas, donde el primer paso pues, es convertir el yellow cake, que nos llega como un polvo, como un óxido metálico. Hay que pasarlo a gas, y el gas que normalmente se usa pues, es hexafluoruro de uranio. El hexafluoruro de uranio es gaseoso a condiciones estándar, y ese hexafluoruro de uranio gaseoso es el que se mete a las centrífugas para conseguir hacer la separación. Hay otras técnicas un poco más exóticas, pero digamos las dos principales son la de difusión gaseosa, donde aquí entra el hexafluoruro de uranio, pasa por este tubo central que tiene una membrana, y la membrana es, digamos, permeable al isótopo físil, pero no al fértil. Entonces acabamos con dos corrientes, una corriente que trae una cantidad mayor de uranio 235 y otra que trae prácticamente nada más uranio 238. Entonces, así conseguimos la separación. Aquí está en un esquemita de la separación centrífuga. Normalmente necesitamos trenes de 100, 150 centrífugas para conseguir una separación al grado que la requerimos. Y por aquí está una de esas técnicas exóticas, que es, por ejemplo, esta de la separación mediante haces láser, que pues son todavía experimentales y no están todavía probadas a un nivel industrial, a diferencia de las otras dos. Entonces, ya que tengo el uranio con el contenido de material físico que lo requiero, pues ahora lo que voy a hacer es lo voy a fabricar, o lo voy a poner en una presentación otra vez de óxido de uranio, pero es un óxido de uranio diferente, porque aquí, como pueden ver, ya la coloración cambia. Y se hacen unas pastillas cerámicas, y las pastillas cerámicas normalmente miden más o menos 1 centímetro de alto y 1 centímetro de diámetro cada pastillita, y cada una de estas pastillitas pesa más o menos 5 gramos. Esas pastillas se meten en una varilla de Inconel, y estas varillas de Inconel miden entre 4 y 4,5 metros de largo, y entonces lo que hago es una varillita de más o menos 1 centímetro de diámetro interno y 4,5 metros de largo. La voy a rellenar con estas pastillitas. Entonces, más o menos por cada varilla, pues como las pastillas miden 1 centímetro de alto, pues puedo meter 450 pastillas. Ahora estas varillas las voy a acomodar en arreglos cuadrados, que se conocen como ensambles de combustible, y normalmente traen entre 250 y 300 varillas, y están arregladas en digamos, manojos de 14 por 14 varillas o 17 por 17 varillas. Entonces, pues si hacen la cuenta de 450 por 250, 300, pues les dan alrededor de 130,000 pastillas por ensamble. Y como cada pastilla pesa 5 gramos, pues resulta que cada ensamble trae alrededor de 650 kilos de óxido de uranio. Ahora, cada núcleo de reactor se come alrededor de 200 de estos ensambles, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a depender obviamente de la potencia del reactor, pero un valor típico es más o menos 200, 250 ensambles. Y entonces resulta que adentro del reactor nuclear pues hay
nada más ni nada menos que 25 millones de pastillitas de estas de 1 centímetro de alto por 1 centímetro de diámetro y pesan 120 toneladas, ¿no? Aquí están las cuentas, ¿no? De cómo se van. Lo que tienen que hacer es multiplicar estos 3 números para obtener el número de pastillas que tienen dentro de su reactor. Entonces, cada 18 meses, el reactor nuclear se tiene que abrir y los ensambles de combustible se reacomodan, ¿sí? Ese procedimiento se conoce como recarga de combustible del reactor. Más o menos la tercera parte de los ensambles, que vendrían siendo, digamos, entre 70 y 80, dependiendo de la potencia, se van a retirar permanentemente, ¿sí? Entonces, cada 18 meses nos vamos a generar un residuo de entre 70 y 80 ensambles. Entonces, el consumo de combustible es de más o menos entre 40 y 50 toneladas cada 18 meses, lo que se traduce más o menos entre 70 y 80 kilos diarios, ¿sí? Si lo hiciéramos día por día, pues serían entre 70 y 80 kilos. Como lo hacemos cada 18 meses, pues se acumulan, ¿no? Puesto que necesito quintuplicar el contenido de uranio 235 con respecto al natural, pues el consumo de uranio natural pues es 5 veces esto, ¿no? Porque recordemos, tenemos que aprovechar o bueno, recuperar el uranio 235 en un factor de 5 con respecto al enriquecimiento natural y por lo tanto el consumo de yellow cake, de óxido de uranio natural, es de alrededor de 400 kilos diarios. Considerando que, como lo dije al inicio, tenemos 450 reactores en operación, pues la producción global de yellow cake pues debe ser 400 kilos por día multiplicado por 450 y eso nos da 170 toneladas diarias, ¿sí? Entonces, con nuestra flota actual de reactores nucleares, estamos consumiendo alrededor de 170 toneladas de uranio diario, ¿sí? Entonces, hay que tener presente este número porque tiene que ver con uno de los problemas de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, pues ya saqué mis 70, 80 ensambles a los 18 meses y la pregunta es, bueno, ¿qué hay ahí adentro, ¿no? ¿Qué es realmente lo que estoy sacando de mi ensamble? Entonces, recordemos, cuando lo metemos fresco al reactor, tiene 33 kilos de uranio 235 y el resto, si consideramos una tonelada por ejemplo, como base, pues trae 33 kilos de uranio 235 y 967 kilos de uranio 238. Entonces, ustedes hacen la división de 33 entre 1000, pues les da que este combustible está enriquecido al 3.3%. Después de 3 años produciendo electricidad en un reactor, una composición típica del combustible es que, obviamente, el uranio 235, pues ya hay menos, ¿sí? Porque, pues, cada vez que hay una fisión, pues, lo estoy destruyendo, ¿sí? Lo transformo en otras cosas y, por lo tanto, el uranio 235 se va a ir consumiendo. Pero si se fijan, después de 3 años, todavía tengo como el 25% del contenido original. Empecé con 33 kilos, al final de 3 años tengo todavía 8 kilos que no he quemado, ¿no? El uranio 238 también baja un poquito porque también lo estoy transformando en otras cosas debido a los neutrones. De productos de fisión tengo más o menos 35 kilos y después tengo todas estas cosas que se conocen colectivamente como actínidos menores y tengo aproximadamente 15 kilos de esas cosas, ¿sí? Entonces tengo 15 kilos de actínidos menores, 35 kilos de productos de fisión y 943 kilos de uranio 238. Entonces, esto es lo que tengo al final de 3 años. Entonces, como ven, pues el 95% de lo que tengo es cosas que tenía yo al principio, ¿no? Entonces, realmente lo nuevo representa una fracción muy, muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de menos de 50 kilos, eso es menos del 5%.
Entonces, en realidad no se ha modificado, en cuanto a masa, no se ha modificado gran cosa. En cuanto al comportamiento del material, pues sí hay una gran modificación, porque varios de estos elementos pues, son radioactivos, ¿ya? Están emitiendo radiación beta o radiación alfa, y qué decir de los rayos gamma, ¿no? Entonces, producen radiación ionizante, alfa, beta y gamma, y por lo tanto, pues ya no son inertes, tan inertes como estaba al inicio. Entonces, una de las cosas que normalmente se hace con el material que sale del reactor, pues es meterlo a esto que se conoce como el reproceso, donde lo que hago pues, es que tomo esos ensambles de combustible, los destrozo literalmente, los meto a un baño de ácido nítrico para disolver la cerámica y después los someto a un proceso de separación, otra vez por extracción de solventes, y logro recuperar tanto el uranio como el plutonio. Y lo demás, pues los productos de fisión y los actinidos menores, pues los puedo separar y mandarlos, digamos, a algún otro contenedor. Al hacer esto, pues la consecuencia es que realmente lo que queda de desperdicio realmente es esto de aquí, ¿sí? Los productos de fisión y los actinidos, porque realmente el uranio y el plutonio los puedo volver a usar, ¿sí? Son material físil o material fértil, entonces pues tienen cierto valor todavía, entonces pues me interesa recuperarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que abrir todas las varillas, sacar todas las pastillas, disolverlas en ácido nítrico y realizar una extracción por solventes para separar los metales. Obviamente, pues todo esto implica un riesgo añadido al ciclo, porque pues, es manejo adicional de material nuclear, y también pues tengo que estar poniendo mucha atención respecto a qué pongo, porque pues también si pongo demasiado material físico puedo tener un accidente, no puedo tener liberación accidental de energía porque alcanza condiciones de criticalidad, ¿no? Entonces, el reproceso es una operación delicada en ese sentido, ¿no? Y también es delicado en el sentido de que, pues si yo me interesa obtener plutonio para fines no muy civiles que digamos, literalmente, pues muchos países se preocupan por las cuestiones de proliferación de armas nucleares y del mal uso de material nuclear para cuestiones de desarrollo de armas nucleares, ¿no? Entonces, como esto es una tecnología que permite refinar plutonio, pues está altamente controlado el asunto. Esta es una foto de una planta de reproceso de combustible nuclear en Japón. Entonces, normalmente, el ciclo de combustible abierto implica primero la minería de uranio. Una vez que ya tengo el uranio purificado, lo mando a fabricación de combustible, que involucra obviamente el proceso de enriquecimiento y el encapsulamiento en las varillas y la fabricación de los ensambles. Entonces aquí salen los ensambles ya listos para operar. Mando mis ensambles a la planta nuclear, están allí. A los 18 meses abro, saco la tercera parte de los ensambles, y pues los guardo, ¿sí? Los pongo por ahí porque ya los usé y ya no los puedo volver a usar porque ya están gastados, ¿no? Entonces a este esquema del ciclo se le conoce como el ciclo de combustible abierto. ¿Por qué abierto? Pues porque estoy consumiendo el recurso natural y estoy aquí acumulando desechos, y a los desechos pues, no les hago nada, ¿no? Ahí nomás los estoy juntando, porque pues, no los puedo tirar ni nada, porque son altamente peligrosos, entonces no me queda más que pues, juntarlos, acumularlos. Entonces, a estas operaciones de la minería y la fabricación de combustible son lo que conoceríamos como el front-end, y en el caso del ciclo de combustible abierto, el back-end no es más que pues todas las estrategias que yo tenga para guardar los ensambles de combustible que ya están parcialmente gastados. En el caso de un ciclo de combustible cerrado,
pues incorporo la operación de reproceso y pues se parece, ¿no? Tengo la minería de uranio, fabrico el combustible, lo llevo a mi planta, lo quemo parcialmente, pero una vez que sale de la planta, en lugar de nada más estarlo juntando ahí en una cubeta, pues ahora lo voy a mandar a este bloque, ¿no? A esta instalación que es la planta de reproceso. En la planta de reproceso podré recuperar algunas cosas que puedo incorporar de nueva cuenta a la fabricación de combustible, y lo que ya no tenga ningún tipo de utilidad, pues eso sí lo voy a mandar acá al repositorio. Entonces, la gran ventaja del ciclo cerrado, pues es que la cantidad de material con la que tengo que lidiar para depósito de largo plazo, para acumulación de largo plazo, pues es mucho menor, ¿no? Ya vimos que básicamente el 95% de la masa del combustible gastado son cosas que me pueden servir en algún momento, ¿no? Entonces, realmente el 5% es el verdadero residuo. Entonces, gracias al paso de reproceso, pues el volumen o la cantidad de desechos se reduce en 95%. Entonces, ya no tengo que lidiar con tanto material. Obviamente, digamos que el precio que pago, pues es este paso adicional que es delicado, ¿no? El manejar el combustible gastado, abrirlo, disolverlo, etcétera, pues no es nada simple, y pues también le añade un costo, obviamente, a todo el ciclo, ¿no? Porque es una operación adicional. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el ciclo de combustible abierto y cerrado. El front-end sigue siendo el mismo, minería y fabricación de combustible, y el back-end, pues ahora tiene que ver con, incorpora ahora no nada más las estrategias de disposición final, sino también la parte de reproceso. Entonces, ¿cuáles son los problemas del front-end y del back-end? En el front-end, el problema fuerte que tenemos es la disponibilidad de recursos, ¿sí? Esto es una tabla de un documento de 2018 que nos da digamos un sumario de las reservas identificadas de uranio. Entonces ya vimos que el consumo de uranio natural es más o menos, para la flota de reactores que tenemos, de 60,000 toneladas por año. Si consideramos las reservas identificadas, porque estas otras, que son las razonablemente aseguradas y las inferidas, pues no hay nada seguro, ¿no? Entonces, si nos vamos por las reservas, digamos, que tenemos seguras, identificadas, y con un costo de hasta $130 por kilo para extraerlas, pues al nivel actual, estos 6,000 pues nos van a durar aproximadamente 100 años, ¿sí? Estos 6 millones de toneladas, porque estos son miles de toneladas, ¿sí? Entonces nos van a durar alrededor de 100 años. Pero si consideramos cualquier incremento en la flota de reactores, pues este tiempo se reduce. Si consideráramos que la energía nuclear contribuyera con 1 terawatt de potencia eléctrica generada, que es más o menos la cuarta parte del consumo global, pues las reservas nos durarían nada más 40 años. Entonces, aquí hay algunos escenarios en cuanto a la duración de las reservas, ¿no? Con algunas suposiciones ahí añadidas, pero realmente lo importante es que cuando mucho tenemos un recurso natural suficiente para 2 generaciones más, ¿sí? Si nos enfocamos nada más a lo que es el material físil natural, ¿sí? El uranio. Entonces, esto pues, es obviamente un problema. Obviamente, pues la expectativa es que estos números se incrementen un poco, dado que conforme se incrementara el consumo de uranio, pues la exploración también iba a subir y a lo mejor las reservas suben, pero no tenemos ninguna garantía de que las reservas puedan subir de manera adecuada para cubrir la demanda. Ahora, por el lado del backend, nuestro gran dolor de cabeza, pues es el material que sale del reactor, el combustible gastado.
¿sí? Ya vimos que en promedio generamos alrededor de 50 toneladas de este combustible gastado cada 18 meses. Para empezar, ese combustible gastado lo tengo que tener inmerso en agua alrededor de un año o dos, porque pese a que ya lo saqué del reactor y ya no está ocurriendo fisión, porque ya salió del reactor, continúa generando una cantidad significativa de calor simplemente por los procesos de decaimiento radioactivo. Entonces, sigue generando más o menos un 1% del calor que genera dentro del reactor. Entonces, es una cantidad significativa de calor. Entonces, lo tengo que meter en estas albercas como esta que ven ustedes aquí, y ahí tiene que estar por más o menos 1 o 2 años. Y el propósito de meterlo aquí es simplemente para que se enfríe, ¿sí? Antes de que yo lo pueda seguir manejando, pues tengo que permitir que se enfríe, que deje de generar una cantidad importante de calor, ¿sí? Entonces, aquí en las plantas nucleares normalmente tienen estas albercas para almacenaje de combustible gastado. Pero bueno, ¿y ahora qué le hago, no? O sea, ahí lo tengo 1 o 2 años, bueno, ya pasaron 2 años, ¿ahora qué le hago? Pues ahora tengo 2 opciones, ¿sí? Una, lo meto en un sarcófago de concreto, como estos que ven ustedes aquí, y pues ahí lo acumulo. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada que hacer con él. En el caso del ciclo de combustible abierto, pues lo más que puedo hacer es pues contenerlo, ¿no? Contenerlo de una manera segura para que no me esté generando ningún tipo de exposición a mi personal. Entonces, pues, lo meten los ensambles gastados en estos sarcófagos de concreto que están específicamente diseñados para obtener la radiación. Y la otra alternativa es, pues si tengo la posibilidad, pues envío mis ensambles de combustible gastado a una planta de reproceso, ¿sí? Y al ocupar esa estrategia, pues puedo reducir la generación de masa de residuos en un 95-96%, ¿sí? Pero recordemos, el reproceso sigue generando residuos. Y también voy a necesitar un lugar donde ponerlos. Obviamente ya el volumen es mucho menor, pero sigo teniendo el problema. El problema principal del combustible parcialmente gastado es su radiotoxicidad. Aquí vemos la actividad del combustible gastado, de típica descarga después de salir de la alberca. En esta unidad de aquí son terabecquerels, ¿no? Entonces, el becquerel es una unidad para medir digamos, la radioactividad de un sistema. Entonces, aquí estamos hablando de terabecquerels. Entonces, aquí está el tiempo, en este eje está el tiempo después de descarga del reactor, y observen cómo las dos escalas son logarítmicas, ¿no? Aquí tenemos una escala logarítmica de actividad y acá tenemos una escala logarítmica de tiempo. Entonces, en esta línea horizontal me representa la actividad del uranio natural. Y básicamente lo que podemos ver, siguiendo la curva de actividad total, vemos que alrededor de 5.000 años, 4.000, 5.000 años, el residuo alcanza el nivel de actividad equivalente al uranio natural, y en ese momento podríamos ya decir que bueno, ya es relativamente seguro, no del todo, ¿no? Pero ya por lo menos está al nivel de algo que ya podemos encontrar en la naturaleza. Entonces necesitamos alrededor de 5.000 años para alcanzar ese nivel. El problema es, bueno, ¿cómo vamos a administrar algo que se debe de guardar por 5.000 años y estarle dando seguimiento? Pues es una tarea muy, muy complicada, ¿no? Y por eso es uno de los principales problemas respecto a la energía nuclear. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para manejar esto por tiempos tan largos, ¿no? Antes de que se vuelva un material relativamente inerte. Entonces ahí es donde entra esta parte de la innovación. Hagamos una analogía con las baterías alcalinas. Si consideramos las baterías alcalinas, pues normalmente vamos, las compramos y nos generan energía para nuestros aparatos, ¿no? Para nuestro control remoto, para los juguetes, para lo que gusten y manden, ¿no? Pero después de un rato,
pues ya las baterías pierden su actividad, ¿no? Ya están gastadas, ya están dentro del mouse y el mouse ya no responde. ¿Por qué? Pues porque ya se acabó la batería, ¿no? Entonces hay que sacar las baterías y pues comprar unas nuevas, ¿no? Entonces, eso lo que me va a generar, lo que me va a ocasionar es, pues obviamente no las voy a echar al bote de la basura, ¿no? Sino que las voy a ir ahí, acumulando, ¿no? Entonces, acabo con esta acumulación de baterías muertas. Entonces, eh, pues las dos opciones que tengo es, bueno, una o las acumulo ahí en mi casa, entonces pongo aquí esta cubeta y ahí voy echando las baterías porque pues, no sé qué hacer con ellas. Entonces ahí las voy guardando, ¿no? Porque pues no las quiero echar al bote de la basura de mi casa, ¿no? Las voy a ir guardando. Y la otra opción pues, es que cuando ya guardé varias, pues las puedo llevar a un lugar donde se haga el proceso de las baterías, ¿no? Es decir, van a desarmar las baterías y van a aprovechar algunos de los materiales de esas baterías, a lo mejor para hacer más baterías, ¿no? Entonces, digamos que la parte residual de las baterías se reduce bastante. Pero realmente la mejor opción pues sería a lo mejor esta, ¿no? Donde para no estar generando baterías muertas con una frecuencia tan alta, pues compro baterías que se pueden recargar, ¿no? Yo conecto este aparatito ahí a mi coche o al contacto de la casa y este aparatito le proporciona energía a las baterías, ¿no? Y entonces las saco de aquí, ya están cargadas y las puedo volver a poner en mi mouse y todo eso. Se descargan y las vuelvo a poner aquí. Obviamente, solo puedo hacer eso un cierto número de veces antes de que esas baterías también dejen de ser útiles. Entonces, imagínense que las pilas son los ensambles de combustible, ¿no? Entonces, aquí tengo un ensamble nuevo, mi batería recién sacada del paquete. Estas baterías que ya no sirven son el combustible gastado. Esto sería el equivalente al almacenamiento seco, ¿sí? Las uso una vez y ahí las voy guardando, ¿no? Hasta que se me ocurra algo que hacer con ellas. La planta que recicla las pilas para hacer nuevas pilas, pues sería el equivalente al reproceso del combustible nuclear. Y me falta, ¿no? Me gustaría tener ¿no? Un aparatito que yo le meta energía y lo que haga es que me regenere mi ensamble de combustible para que yo lo pueda volver a meter a mi reactor. Y que cada vez que lo saque, lo meto a este aparato y otra vez el ensamble de combustible queda listo para volver a meterse. Pero, ¿dónde está este señor? Este señor no lo tengo. Entonces, aquí es donde requerimos la innovación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque una vez que tengo esto, pues estos dos a lo mejor ya no son tan necesarios. Entonces, espero que con esta analogía pues quede claro dónde es donde queremos impactar, ¿no? Que es en este lado. ¿Cómo lo hacemos para recargar la pila? Entonces, vamos a acordarnos. ¿Qué es lo que hace que el ensamble pueda funcionar y genere energía dentro de mi reactor? El contenido de material físico, ¿sí? De hecho, por eso lo saqué, porque ya no tenía suficiente material físico. Entonces, recargar la pila sería equivalente a incrementar el contenido de material físico, pero obviamente sin tener que recurrir a destruir el ensamble, ¿no? O sea, que no lo tenga yo que deshacer por completo para hacer un nuevo ensamble. Esa no es opción. Yo una batería recargable no la tengo que destruir para recargarla, ¿no? La meto en un receptáculo y pues con eso queda cargada. Entonces yo quisiera hacer eso, o sea, incrementar el contenido de material físico sin destruir el ensamble, sin que tenga yo que hacer un nuevo ensamble. Entonces, ¿a poco será esto tecnológicamente posible? Y la respuesta es sí, sí es posible. Sí técnicamente es viable. Lo que necesitamos son neutrones rápidos, ¿sí? Entonces, cuando neutrones rápidos interactúan con material fértil, como el uranio 238, el torio 232, como hablamos al inicio, pues me generan este material físico. Este material físico ya es sintético, ¿están de acuerdo? Estos no existen en la naturaleza. Los estoy fabricando a partir de material que sí es natural. El uranio 238 es natural, el torio 232 es natural. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pegar con esta bolita, ¿no? Con esta bolita roja. Entonces, si yo consigo generar estas bolitas rojas
y yo pongo una masa de estos materiales, pues tengo la posibilidad de generar estos materiales que ya son sintéticos, pero que son físiles, ¿no? Y entonces ya los puedo meter a mi reactor nuclear. Entonces, esto ya es un poquito más técnico y es básicamente nada más para ilustrar cómo la captura, cuando tengo neutrones rápidos, que los neutrones rápidos caerían en este rango, aquí abajo está la energía del neutrón, entonces los neutrones rápidos caen en este rango de energía, y lo que vemos es que hay una contribución significativa a la captura de neutrones, ¿no? Y este es el proceso de captura de neutrones. Entonces, esta línea verde lo que me representa es la probabilidad de que este tipo de reacciones ocurran. Y entonces, por lo tanto, es factible generar estos elementos. Tanto para el uranio 232 como para el uranio 238 como para el torio 232, ¿sí? Pero no nada más eso, ¿sí? Los neutrones rápidos también los puedo usar para destruir actínidos, ¿sí? Si se fijan, estas son secciones eficaces para fisión de actínidos. Entonces, vean cómo aquí está y aquí está este otro. Entonces, con neutrones rápidos, yo podría desintegrar estos elementos que están adentro del ensamble de combustible. Y observen cómo contribuye de manera significativa a la radiotoxicidad, a la actividad radioactiva del ensamble, ¿no? Entonces, imagínense, si yo con una fuente de neutrones rápidos pudiera eliminar por completo, ¿dónde me quedaría la actividad? Pues los principales contribuyentes serían estos dos señores, y por lo tanto, el tiempo en el que alcanzo la actividad del uranio natural, pues ya no son 5,000 años, ya son a lo mejor 200 o 300 años. Bajé el tiempo en un orden de magnitud. Entonces, ya, digamos, hablar de 200 o 300 años ya es un poco más manejable. ¿Sí? Sigue siendo un tiempo largo el que tengo que monitorear estos sistemas, pero ya no son 30, 40 generaciones, ¿no? Ya son 3 o 4 generaciones, ¿sí? Entonces, tienen la ventaja añadida de que no nada más, estos neutrones rápidos no nada más nos ayudan a generar material físico sintético, sino que también nos pueden ayudar a destruir cosas que están dentro del combustible gastado y que son altamente no deseables, ¿no? Porque contribuyen mucho a la radiotoxicidad. Entonces, si los podemos usar para destruir a este señor, al americio 241, vean cómo le bajamos la actividad. ¿Ok? Entonces, ahora la gran pregunta es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos neutrones rápidos? Hay 3 opciones, ¿sí? Una son los reactores nucleares de espectro rápido. Esta es una foto del Super Phénix en Francia, que ya dejó de operar, era un reactor experimental, pero tamaño industrial, para un reactor nuclear de espectro rápido. Desafortunadamente ya no opera. Otro son las fuentes de espalación, fuentes de neutrones de espalación, que están basadas en aceleradores de partículas. Son gigantescas, son muy caras y cuesta mucho trabajo sacar los neutrones de aquí. Y la tercera es mi favorita, ¿no? Son los reactores de fusión, que también se pueden usar como un mecanismo para generar estos neutrones rápidos. Entonces, ¿de dónde salen? Pues salen de una reacción donde ahora lo que tengo son núcleos ligeros y los fusiono para generar cosas más pesadas, pero al igual que en el caso de la fisión, la masa de productos es más pequeña que la de reactivos, entonces hay una generación neta de energía aquí también. Entonces aquí está la tablita que nos muestra eso, y básicamente un producto de estas reacciones de fusión, en el caso de estos dos isótopos del hidrógeno, que son el deuterio y el tritio, nos generan un neutrón con 14 megaelectronvolts de energía, que ya es considerado un neutrón rápido. Entonces, las reacciones de fusión nos pueden generar estos neutrones rápidos. Entonces, existen ya dispositivos experimentales en donde podemos tener las condiciones necesarias para llevar a cabo esas reacciones de fusión, ¿sí? Que son
temperaturas que equivalen al interior del Sol. Entonces, si tenemos una maquinita de estas generando neutrones de 14 megaelectronvolts, pues esos neutrones pueden irradiar nuestros ensambles de combustible y sin tener que deshacerlos, pueden incrementar la cantidad de material físico que tienen y también destruir algunos de los actínidos que puedan estar presentes. Entonces, lo que tenemos es básicamente esto, ¿no? Un dispositivo, un plasma de muy alta temperatura, millones de grados, donde tenemos deuterio y tritio aquí que se están fusionando. En la vida real se ve como una cosa así de más o menos de este tipo. Lo convertimos en una lata, ¿sí? Que pueda ser reemplazable. Alrededor de la latita ponemos este cinturón. Ese cinturón lo llenamos con ensambles de combustible, como los que se fabrican actualmente para los reactores, como este que está aquí. Cada prisma de los que ustedes están aquí representa uno de estos. Y entonces todos los neutrones que salen de este señor, pues ahora sí que están bañando a esta región, y a la hora de que inciden sobre el material que está aquí adentro, pues pueden transformar material fértil en material físico, ¿sí? Y entonces si lo dejo la cantidad suficiente de tiempo, pues yo puedo hacer que todos estos señores logren tener el contenido de material físico que necesito para poderlos meter a un reactor, ¿sí? Y entonces este señor pues sería el equivalente al cargador de las pilas, ¿están de acuerdo? Porque si ya quedamos que estos son las pilas, pues lo que está haciendo este señor es le inyecto energía para generar el plasma me genera neutrones, y esos neutrones están bombardeando esto, y el contenido de material físico aquí en estos señores se me va a empezar a incrementar. Y si lo dejo el suficiente tiempo, pues puedo alcanzar el 3 o 4% que necesito, lo saco de aquí y están listos para meterse de nueva cuenta al reactor convencional. Entonces, este señor hace las veces del cargador de las baterías. Entonces, pues tiene obviamente más capas que son básicamente para evitar que nuestros neutrones escapen y tenerlos aquí trabajando para irradiar el combustible, ¿sí? Entonces, el nuevo ciclo, ¿cómo se vería? Pues se vería de esta forma, ¿no? Tenemos ahora dos fuentes de material natural, uranio y torio, por ejemplo, que son los dos materiales fértiles que tenemos de manera natural, abundante. Podemos fabricar combustible de uranio y de torio tal y como viene de la mina, no tenemos que hacer un proceso de enriquecimiento, porque el enriquecimiento lo podemos hacer en ese irradiador, en el irradiador de neutrones rápidos, ¿sí? Entonces, en el irradiador de neutrones rápidos tendremos un incremento en el material físico. Una vez que alcanza el enriquecimiento objetivo, lo llevamos acá al reactor convencional, está ahí los 18 meses y lo sacamos. Después llegamos aquí a este punto y lo inspeccionamos y decimos, bueno, este señor está o no está todavía en condiciones de seguir operando. Si sí, pues lo mandamos acá al irradiador de nueva cuenta para que convierta parte del material fértil en físil otra vez, hasta que alcance su enriquecimiento objetivo, y lo volvemos a mandar al reactor, ¿no? A los 18 meses sale otro lote de combustible parcialmente gastado y hacemos lo mismo. Eventualmente, después de varias vueltas, así como las baterías recargables, después de varias cargas, ya vemos que ya no sostiene la carga, ¿no? Entonces, para los ensambles también, en algún momento, pues no pasará la inspección, diremos, no, ya estuvo demasiado tiempo expuesto a radiación, ya su integridad no es viable, y entonces ese lo mandamos al reproceso, ¿sí? Ya está muy traqueteado, entonces pues ya qué más da destruirlo, ¿no? Entonces lo mandamos a una planta de reproceso convencional para sacarle lo que todavía tenga reutilizable, y ese material reutilizable pues lo reincorporamos aquí a la manufactura de combustible, y lo último que queda pues son los productos de fisión y los actínidos menores que no se hayan quemado adentro de este señor, y eso es lo que se nos va al depósito de largo plazo, ¿no? Entonces, observen cómo ahora
pues le añadimos este paso al ciclo, al ciclo cerrado de combustible, que ya nos da mayor flexibilidad en el ciclo, ¿no? Ya en esta parte eliminamos el paso de enriquecimiento, porque el enriquecimiento lo podemos hacer en este dispositivo. Entonces, pues aquí hay otro esquemita un poquito más detallado de cómo funciona internamente este bloque, ¿no? Ya no tenemos tiempo de meternos, y además sería muy aburrido que les platicara algo sobre los detalles técnicos de cómo opera este dispositivo. Y bueno, el beneficio adicional que tiene esto es que la tecnología de los reactores de fusión magnética pues, ha progresado a pasos muy grandes en los últimos 60 años, pero la producción de electricidad directamente de la fusión pues todavía no se consigue, ¿no? Pero la tecnología actual de fusión lo que sí permite es que estas fuentes de neutrones rápidos sí sean viables, ¿no? Con una brillantez lo suficientemente alta como para procesar un volumen adecuado de ensambles. Y entonces esto presenta dos beneficios, ¿no? El primero es la inserción de la tecnología de fusión en un ciclo económico que permite o que fomentaría la participación de capital privado en el desarrollo de la tecnología de fusión. Y al mismo tiempo, pues se adquiere experiencia en aspectos poco desarrollados de la tecnología de fusión, como pueden ser el ambiente altamente neutrónico y la producción y el manejo de tritio, para seguir avanzando hacia la fusión como una fuente directa de energía. Entonces, ya en nuestros colegas de Texas y nosotros, pues ya hemos desarrollado todo un andamiaje computacional que nos permite evaluar el desempeño de estos sistemas y estudiar su viabilidad. Entonces, pues también no me voy a meter al detalle de todo esto porque pues, es muy técnico y pues no es el objetivo de la presentación. Vale a decir que lo que tenemos como criterios de desempeño son dos cosas: que el sistema sea autosuficiente en cuanto a tritio y que la velocidad de producción de material físil sea lo suficientemente alta como para garantizar un enriquecimiento adecuado. Y pues algunos de los factores que afectan a los criterios de desempeño son las dimensiones del sistema, la intensidad de la fuente, los materiales que están adentro de la fuente, la capacidad de cuántos ensambles tengo, etcétera. Entonces, pues algunos de nuestros resultados pues ya los hemos presentado en foros y hemos publicado artículos, y pues nada más les pongo aquí unos ejemplos ilustrativos, ¿no? No me voy a meter a qué es cada caso, no tiene mucho sentido, pero basta decir que ya con las herramientas computacionales que tenemos, pues podemos identificar dónde se está generando el tritio y qué cantidades, y podemos determinar si el sistema es o no autosuficiente en cuanto a producción de tritio. En este caso necesitamos 50 gramos por día, y aquí podemos ver que la gran mayoría de los sistemas que tenemos aquí, pues nos están generando por arriba de eso. Y en cuanto a la tasa de generación de material físil, pues lo que quisiéramos es que estuviéramos alrededor de los 18 meses que se manejan en la industria nuclear para las operaciones de reproceso, de tal forma que a los 18 meses que se va a abrir un reactor, pues los podamos sacar de nuestro irradiador de neutrones rápidos y los podamos mandar directamente a la planta nuclear para que los metan durante la operación de recarga de combustible, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que también tenemos algunos casos donde estamos muy cerca, ¿no? Aquí hay uno de 15, 17, 19. Por ejemplo, el 41, pues sí está completamente lejos, entonces no es atractivo desde el punto de vista de generación de material. De 30, pues, obviamente tampoco. Entonces, tenemos ya también las herramientas que nos permiten determinar qué tan rápido se está generando el material físil y, por lo tanto, qué tan atractivo es el sistema. Entonces, pues ya los aburrí lo suficiente, entonces vamos a manejar ya las conclusiones finales. Pues ya espero que el mensaje que se lleven de esta plática es que el ciclo de combustible nuclear pues requiere innovación para resolver los dos problemas principales asociados con él, ¿no? La disponibilidad de combustible, del recurso natural, y la reducción de tanto la cantidad como la peligrosidad de los desechos, ¿sí?
La inserción de fuentes de neutrones rápidos dentro del ciclo de combustible pues contribuye a la solución de estos problemas, porque el bombardeo de los ensambles de combustibles con neutrones rápidos nos permite generar material físil sintético y también nos permite destruir actínidos menores que son responsables de la radiotoxicidad. Los sistemas de fusión nuclear magnética, conocidos como tokamaks, pues representan una opción viable para la generación de estos neutrones, de neutrones de alta energía. Y pues gracias a nuestra colaboración con nuestros colegas de la Universidad de Texas, pues estamos estudiando la viabilidad de estos sistemas a nivel todavía exploratorio. Y bueno, el desarrollo de estas fuentes de neutrones rápidos basadas en sistemas de fusión, pues contribuye también a la maduración de la fusión como una fuente directa de energía sin tener que depender al 100% del humor de los políticos, ¿no? de los fondos públicos. ¿Qué vamos a continuar haciendo en esta dirección? Pues vamos a continuar con la optimización del diseño del sistema, tanto la parte de fisión como la parte de fusión. Continuaremos nuestras colaboraciones también ya con grupos experimentales que trabajan en las máquinas de confinamiento magnético para tener una mejor simulación de la fuente de neutrones y que podamos tener escenarios más realistas, ¿sí? Obviamente, pues queremos ir progresando en cuanto al nivel de ingeniería de detalle que tenemos aquí. Un buen ejemplo de eso pues, es los esquemas de manejo de materiales radioactivos y no radioactivos. Y pues obviamente algo muy importante y en lo que de hecho ahorita en este momento estamos trabajando, pues es en ver la viabilidad energética de estos sistemas, ¿no? Es decir, si por ejemplo en el caso de los cargadores de baterías, digamos nosotros para el caso de los cargadores de batería estamos contentos si nos gastamos la energía que después nos proporciona la pila, ¿no? Pero en este tipo de dispositivos, más bien quisiéramos tener una ganancia neta de energía, es decir, que le invirtamos menos energía a la generación de material físil que la que le vamos a extraer eventualmente a ese material físil en un reactor nuclear. Entonces, ahorita estamos precisamente trabajando en esa temática. Si alguien conoce a alguien que podría estar interesado en esos temas, pues con todo gusto le pueden comentar. Bien, entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Nieto. De hecho, sí hay preguntas. Y a ver, vamos. Les agradecemos de antemano a todos los que están participando para que nos esperen en la sección de preguntas. De Enrique González. ¿Qué se necesita para que en México haya más plantas de energía nuclear? Bueno, yo creo que la energía nuclear es ya una tecnología madura que se puede, digamos, adquirir. Ya las empresas o los gobiernos alrededor del mundo pues pueden ir con un fabricante y decirle, pues si quiero un reactor con X o Y características, ¿no? Obviamente, en México y bueno, en general, por ejemplo, en Latinoamérica, desafortunadamente estamos en países donde los niveles de corrupción son altos y estamos hablando de instalaciones que son sumamente sensibles, ¿no? Y entonces, digamos, el hacer mal las cosas puede desembocar en una desgracia mayor, ¿no? Entonces, yo creo que si existen los controles adecuados para verificar que las cosas se están haciendo de acuerdo a normas y que nadie está cobrando por concreto de primera y metiendo concreto de segunda, cosas de ese estilo, yo creo que es una opción viable y no nada más viable, sino también necesaria, ¿no? Yo sé que hay voces por ahí que contienden que podemos tener una canasta energética completamente basada en renovables. Yo no creería mucho en esa afirmación. Continuamos teniendo necesidad de generación base y si queremos alejarnos de los fósiles, pues la energía nuclear es una excelente opción para cubrir la carga base, ¿no? Que actualmente se cubre con las plantas térmicas, ¿no? Entonces,
De ninguna manera estoy diciendo que los renovables no son necesarios, son sumamente necesarios. Lo que estoy diciendo es que es difícil plantear un escenario donde toda la demanda eléctrica pueda ser satisfecha exclusivamente con renovables, porque hay diferentes tipos de demanda. Entonces, desafortunadamente el público en general piensa en la demanda residencial porque es la que le es más familiar, entonces dice, pues sí, con panelitos solares o con calentadores solares, pues sí, para cuestiones residenciales es completamente viable, pero para cuestiones industriales empieza a tener problemas y es ahí donde ese es el nicho que probablemente la generación nuclear pudiera cubrir y pues yo lo percibo como una cuestión que sí se debería de implementar y de considerar seriamente para el caso de nuestro país. Muchas gracias, doctor. De John Sánchez, ¿cuántas toneladas estimadas de uranio hay en México? Bueno, desafortunadamente, la información que se tiene al respecto está bastante desactualizada. Antes de la primera mitad antes de la segunda mitad de los años 80 existía un instituto, bueno, una empresa paraestatal que se conocía como Uramex, cuya misión pues era precisamente la prospección y la cuantificación y, ¿por qué no?, la explotación misma del recurso nuclear, ¿no? Desafortunadamente, pues en algún momento las prioridades gubernamentales cambiaron y pues ese esfuerzo de prospección y de identificación de reservas de corte nuclear pues se abandonó, ¿sí? Se sabe que sí hay material, digamos, en la zona norte del país, pero no está, desafortunadamente no tenemos muchos datos al respecto, ¿no? Incluso la gente que se dedica a la parte de geología no tiene muy claro cuánto es, porque no ha habido un esfuerzo coordinado digamos, cuantificación de reservas, ¿no? Se sabe que hay lugares donde existe el recurso, pero no ha habido ningún tipo de prospección para cuantificar. Entonces, es difícil poder responder esa pregunta, pero con todo gusto me puedo poner a investigar a ver si ha cambiado esa situación para el caso particular de México, ¿no? Muchas gracias. De Kemiset Marcos, ¿cuál es la viabilidad de una planta de reproceso en México para Laguna Verde? ¿Una planta de qué, perdón? De reproceso. Ah, de reproceso. Bueno, Sí. el reproceso es curioso porque, como lo dije durante la presentación, está calificado como algo que se conoce como tecnología dual. Y es tecnología dual porque se puede aplicar tanto para fines pacíficos como para fines bélicos. Entonces, son realmente muy pocos los países que tienen capacidad de reproceso. Estamos hablando de la Unión Europea, Rusia, Japón, China y la India, ¿no? Son los únicos lugares donde hay. En Estados Unidos no hay, bueno, sí hay, pero todo es militar. Entonces, la actividad civil no tiene acceso a instalaciones de reproceso. Todo el reproceso que hay en Estados Unidos está controlado por el Departamento de Defensa. Entonces, en Estados Unidos hay poca actividad de reproceso. Entonces, esa parte sí la veo poco viable porque también yo considero que muy probablemente no, por la cuestión de controles de información y controles de materiales, con el récord que tenemos de las cuestiones de malos manejos y de corrupción y de no darle seguimiento a las cosas, sería muy difícil que el organismo internacional de energía atómica, que es quien concede las autorizaciones formales para este tipo de instalaciones, pudiera dar luz verde, porque pues sí, eso es una cosa muy exclusiva y también la tecnología pese a que es tecnología de los 40, es una tecnología que no es muy conocida y que sí se requiere, yo diría que antes de poder pensar en poner eso en México, sí se tendría que pensar en formación de
profesionales, ¿no? Que conocieran el proceso y que pudieran, pues desde seleccionar proveedores, si es que se quisiera construir una, hasta la operación. Entonces, si no tenemos personas que conozcan el proceso de manera adecuada, pues sí puede llevar a la toma de decisiones, de malas decisiones, ¿no? Entonces, esa parte sí la veo viable. La que sí veo muy viable es meternos a la cuestión del beneficio del uranio. O sea, yo creo que esa parte sí es más de voluntad política y le veo mucho menos barreras técnicas y regulatorias que el caso del reproceso, ¿no? Yo siento que para la parte de beneficio del uranio, yo considero que el país sí estaría en mucho mejores condiciones, ¿no? Muchas gracias. De Anuar Morales. Si el objetivo final es generar electricidad, ¿no sería más eficiente utilizar los neutrones de energía, de alta energía, para producirla más directamente? Ok, eso es una excelente pregunta. Las máquinas de fusión normalmente requieren inyección de energía para la generación de las temperaturas que internamente se requieren para llevar a cabo el proceso. Entonces, efectivamente, los esfuerzos en el desarrollo de fusión nuclear, pues para allá van enfocados, ¿no? A que tengamos máquinas donde la cantidad de energía que sale en forma de neutrones sea superior a la cantidad de energía que le tenemos que meter al dispositivo para que funcione, ¿sí? En ese momento, pues ya tienes una máquina que genera más de lo que consume, ¿sí? El problema es que pues todavía no, la tecnología de fusión nuclear todavía no está ahí. O sea, ha avanzado muchísimo, pero todavía no se ha logrado llegar a ese estado, ¿no? Y parte de la razón por la que no se ha llegado a ese estado es porque nuestra operación o la operación de dispositivos de este tipo bajo condiciones de generación de neutrones en grandes cantidades, nuestra operación ha sido muy, muy limitada en ese sentido. Entonces, todavía hay muchas incógnitas ahí, y yo siento que varias de esas incógnitas se podrían despejar mediante este tipo de dispositivos, ¿no? Donde el objetivo de este dispositivo no es generar energía. El objetivo de este dispositivo es invertir algo de energía externa en reacondicionar esos ensambles de combustible. Y la expectativa que tenemos, de acuerdo a nuestros cálculos todavía bastante preliminares, es que esos ensambles enriquecidos sí generan un exceso de energía en otro sistema, ¿no? pero sí lo generan. Entonces, básicamente creemos que mediante la implementación de este tipo de fuentes sucederían dos cosas, ¿no? La primera es, se le está resolviendo un problema a la industria tanto de generación eléctrica como de fabricación de combustible nuclear, y entonces se pueden captar fácilmente fondos ya privados. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estás diseñando para resolver un problema, no estás aplicando el conocimiento para la solución de un problema tangible de un sector industrial. Y entonces, si tu solución es convincente, ese sector industrial te va a apoyar para la maduración de esa tecnología que le va a resolver un problema, ¿sí? Y el otro pájaro que matas con esa pedrada es que adquieres experiencia en la operación de este tipo de dispositivos de fusión, ya operando bajo condiciones de alta producción de neutrones, ¿sí? Bueno, necesito generar tripio, ¿dónde lo voy a generar y cómo lo saco y cómo lo vuelvo a reinyectar? Todas esas cosas todavía no se han hecho en los dispositivos experimentales que tenemos, ¿no? Entonces, por eso nosotros, mis colegas de Texas y yo y otros colegas que tenemos aquí en México, pues consideramos que es una buena estrategia para ir madurando la tecnología de fisión. Gracias, doctor. De Gerardo López, es que todavía nos quedan otras dos. El volumen recuperado de las plantas de retratamiento en el mundo, ¿cuánto tiempo más se estima pueden dar al uso de reactores nucleares y al desarrollo de las fuentes de neutrones rápidos? Muy bien.
En cuanto a reproceso, el problema es que la capacidad instalada de plantas de reproceso se queda muy corta respecto a la cantidad de residuo que se está generando, ¿sí? Entonces, digamos, si tuviéramos, digamos, más capacidad instalada de tal forma que pudiéramos procesar todo lo que está saliendo de los reactores actuales, podríamos extender la vida en 25%. ¿Por qué 25%? Pues porque ya dijimos, ¿no? Más o menos 25% del residuo es material físil, ¿no? Y entonces incrementas automáticamente, o sea, si todo el mundo hace reproceso, eso te genera un incremento automático del 25% en las reservas, ¿sí? La cuestión atractiva de este tipo de dispositivos es que te abre toda una nueva paleta en lo que es la vertiente del torio, ¿no? O sea, el torio no se usa ahorita como combustible nuclear, ¿no? Precisamente porque pues, hay que meterle energía para poderlo transformar en algo que sea útil para un reactor nuclear convencional. Entonces, por eso no se ha utilizado todavía, pero si pensáramos en que este tipo de sistemas te permitieran generar material físico sintético a partir de torio, el torio es todavía más abundante que el uranio y no está todavía muy bien cuantificado, ¿no? Porque pues como no tiene un uso intensivo, pues los gobiernos y las empresas no se han preocupado por hacer prospección del mineral, pero si en algún momento se abriera la puerta para un ciclo de combustible basado en torio, eso fácil nos duplica o triplica el horizonte de tiempo para el sostenimiento de la generación nuclear, ¿no? Muchas gracias, doctor. De parte del doctor Iván, dice, en una de las gráficas al inicio de la plática, parece que el uso de energía nuclear se ha desacelerado en los últimos años. ¿A qué se debe esto? Muy bien, vamos a ver esa gráfica. Por aquí está. Aquí está, ¿sí? Básicamente lo que podemos observar es que hay un crecimiento bastante acelerado y de repente, por aquí más o menos, se paran. Y es que aquí es donde ocurre el accidente de Chernóbil. Entonces, el accidente de Chernóbil tuvo un impacto muy fuerte en lo que fue el desarrollo de la industria nuclear, ¿sí? La oposición del público creció, la confianza de los empresarios en cuanto a la seguridad de los sistemas, pues también se vio bastante alterado. Entonces, básicamente, el accidente de Chernóbil claramente lo muestra esta gráfica, le puso un freno en seco al desarrollo de la generación nuclear. Y pues cuando parecía que iba a haber un repunte, pues se tuvo otro accidente, ¿no? El accidente de Fukushima, y pues eso, cuando parecía que podía haber un resurgimiento de esta o una dinamización del sector de potencia nuclear, pues viene el accidente de Japón y otra vez le pone un freno bastante fuerte al desarrollo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, esos dos factores, los dos accidentes más severos que se han tenido, pues sí, han tenido repercusiones bastante fuertes en el desarrollo de la industria nuclear, ¿no? Al grado de que pues, se evitó un repunte todavía más grande de la tecnología, ¿no? Entonces, básicamente se queda estancado, ¿no? Y bueno, el problema está en que pues, las plantas no son eternas, ¿no? Muchas de las plantas que se generaron en esta época, en los 70s y en los 80s,
pues ya tienen 40 años de operación. Entonces, muchas de ellas, pues a lo mejor ya no se les puede renovar la licencia ya por la edad. Hace poco estaba leyendo de la central de Indian Point en el estado de Nueva York, le proveía bastante electricidad a la ciudad de Nueva York, y pues hace poco pues ya cerró su última unidad, ¿no? Y entonces ya no va a haber electricidad de esa fuente en la ciudad de Nueva York. Entonces, lo que va a empezar a suceder pues es que conforme avanza el tiempo, si no hay nuevos proyectos, pues más que crecer, el número de reactores va a comenzar a bajar, porque si nadie construye reactores nuevos, y para, digamos, ir reemplazando a los que ya salen de operación debido a la edad, pues vamos a tener más que un crecimiento, pues un declive, ¿no? Y pues sí valdría la pena pues evaluar qué tanto necesitamos la energía nuclear para poder garantizar un futuro energético que nos permita tener acceso a todos, ¿no? Bueno, pues creo que ya hemos extendido bastante la charla. Todavía hay algunas preguntas por ahí, pero creo que las podemos subir al chat junto con la plática. Y Claro. si tiene un momento las contestas, por favor, Martín. Por Te supuesto. agradezco, ¿verdad? Esta charla tan interesante. Ya ves todo el interés que despertó. Y bueno, pues nada más agradecer su presencia a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.